Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre dos asuntos que se están debatiendo en medios y que es importante que se conozca nuestra postura como gobierno. Uno es el que tiene que ver con la vacunación para los niños, que esto ha generado polémica y los adversarios nuestros, los conservadores, aprovechan esta situación como otras para decir que no nos importan los niños y que somos unos malvados. Entonces, que además no hacemos caso a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a informar sobre eso, sobre todo nuestro plan de vacunación en general, que ya se conoce, pero tenemos que estar recordando cuál es la estrategia que hemos seguido, que nos ha dado, por cierto, muy buenos resultados, para que estos rumores, esta campaña tendenciosa de mala fe, no prospere y que la gente tenga información suficiente. Y lo segundo es que ayer respondió el OXXO, los dueños del OXXO, sobre las tarifas eléctricas. Entonces vamos a dar también una respuesta sobre este caso. Son los dos temas. Terminando, abrimos para preguntas, respuestas y a las 8:30 comienzan las exposiciones de los candidatos a dirigir el sindicato petrolero, como lo hemos hecho en toda la semana. Hoy concluyen y ya los trabajadores petroleros, mujeres, hombres, van a votar el lunes con la recomendación de que no se dejen manipular, que voten de manera libre y en secreto. Y vamos a buscar también apoyarnos en los mejores técnicos a partir de hoy para que el sistema de voto por teléfono funcione muy bien y no vayan a utilizar eso los adversarios o vaya a haber hasta bloqueos, porque son capaces. Hay gente sin escrúpulos morales y tenemos que ahora sí que blindar el sistema, no de los trabajadores petroleros, diría que ni de los dirigentes, sino de la mafia del poder, que quisieran que fracasáramos en todo, ¿no? Y como no les resultan las cosas, están cada vez más enojados, obnubilados, y tenemos que estar cuidándonos, protegidos, porque andan buscando las podridas. En eso andan. Son muy pocos los periodistas, mujeres y hombres, que están cumpliendo con el noble oficio de informar. La mayoría está buscando cómo caemos bajo la máxima aquella de que si la ensartas, pierdes, y si no la ensartas, perdiste. Entonces tenemos que estar pendientes del Reforma y del Universal, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y además de eso, respetar la libertad de manifestación, de expresión, el derecho a disentir, pero ganarles en el debate. Y si se puede, exhibirlos cada vez más como tendenciosos, como prensa vendida, alquilada, al servicio de minorías rapaces. Pero ese es un debate en buena lid, que lo aceptamos, porque ayuda mucho a enriquecer la vida pública de México. Lo mejor que ha habido en estos tiempos, bueno, lo mejor de lo mejor, es el cambio de mentalidad en el pueblo, la toma de conciencia de nuestro pueblo, que es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. Ya prácticamente no hay analfabetismo político. Hay algunos sectores que todavía padecen de eso. Eso es lo mejor. Un pueblo despierto, consciente, politizado, no susceptible de manipulación. Y como parte de eso mismo, estamos viviendo un momento en que todo el mundo se está definiendo y se están quedando desnudos. Es como la fábula del rey va desnudo. A lo mejor no se dan cuenta. Ayer, por ejemplo, estaba yo viendo cómo el señor Lorenzo Córdoba va a la convención del PAN. Imagínense, el director, coordinador, presidente del INE, encabezando el Congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no se dan cuenta o no les importa. Hay un mensaje de Pedro Miguel, a ver si lo buscan, que yo comparto, porque aún cuando podemos no estar de acuerdo con eso, hay que verle también la parte positiva. Y yo lo que veo como positivo es de que se va terminando con la simulación, que era pues un elemento central de la política antidemocrática, desde el porfiriato, la simulación, el que las leyes se respetaban en el fondo, se respetaban en la forma para violarse en el fondo, y siempre habían elecciones, aunque todo fuese una simulación. Ya de antemano se sabía quién iba a ganar. Entonces, en los medios igual, prensa independiente. Llegaron a ver hasta candidatos independientes. Independientes del pueblo, no del poder. Pero se engañó mucho con eso. Ahora, no. Y qué bueno. Ya no hay esa hipocresía, ese doble discurso, o ya no funciona. A ver si lo tienen. Tiene una de la foto. ¿Sí? Es el director, el presidente del INE, en un congreso del PAN. Y dice Pedro Miguel, me encanta esta foto. Yo también lo comparto. Estoy de acuerdo. ¿Será porque no me gustan las simulaciones? Hablaba yo de que cuál es la diferencia entre un partido y otro. Por ejemplo, don Fidel Velázquez, que en paz descanse, decía, soy charro, ¿y qué? No se andaban, pues, por las ramas. En cambio, hay dirigentes de otros partidos que, como decíamos Ibáez, su verdadera doctrina es la hipocresía. O sea, unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas. No hay con quién quedarse, pero cada quien que haga su reflexión. Porque lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior. Por lo general son racistas, clasistas. Entonces, todo eso lo estamos viviendo. Son momentos estelares en la historia de nuestro país. Nos tocaron vivir tiempos interesantes, ¿no? Entonces, es importante el que podamos ir informando, aclarando y respetando el derecho a disentir y posicionándonos
y que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza. Así pensamos y defendamos lo que pensamos, somos libres. Eso es un buen debate. Insisto, lo que estaba muy mal era la simulación, el aparentar. Soy liberal, soy independiente, soy de la sociedad civil, yo no tengo partido, yo soy objetivo, yo soy profesional, puro choro, mareador. Muy bien, a ver, vamos, doctor. Con gusto, presidente. Buenos días, compañeros, buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues como indica el presidente, hay un tema que nos parece que es muy importante, que lo cuidemos de la infodemia, de estos actos deliberados de distorsión de la información, no solo por el interés en México, sino el interés en el mundo, de identificar con claridad cuáles son los criterios de las políticas públicas de vacunación. Y es el tema de por qué, cuándo, cómo se prioriza a cada una de las subpoblaciones para que se logre el máximo aprovechamiento de las vacunas y la mayor equidad, la mayor justicia de distribución en el uso de las vacunas. Esto la Organización Mundial de la Salud lo analiza periódicamente y, como lo comentaré en unos minutos, produce un documento que orienta a los países, a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, desde luego incluido México, sobre cuál es la manera más adecuada de organizar los programas de vacunación. Vamos a ver primero como antecedente cómo estamos con la epidemia. Podemos ver en nuestra curva epidémica de agregación semanal de los casos estimados que, como indicamos el martes, abrimos con un incremento de 12% el domingo pasado. Durante esta semana, que es la cuarta semana del año, estamos teniendo, como siempre, ese incremento, se agregan los casos de la semana y posiblemente cerraremos la semana con cerca de 23 o 24 puntos porcentuales de aumento. Desde luego sigue siendo un aumento, pero contrasta con el aumento de más de 100 puntos porcentuales que tuvimos en las primeras 3 semanas del año, y por eso decíamos que se desacelera la epidemia. Todavía no está en reducción, pero está en desaceleración. La siguiente, por favor. Y lo mismo ocurre con la hospitalización. Hemos tenido un incremento a lo largo de estas semanas, a expensas principalmente de las personas no vacunadas, y por eso hemos hecho una y otra vez el llamado a que se vacunen. 78% de las personas que están hospitalizadas por COVID no han sido vacunadas, no fueron vacunadas, por razones diversas, en ningún caso por falta de acceso. Ese es lo más impresionante. La mayoría es porque no se quisieron vacunar, temían vacunarse, les dijeron que la vacuna les podía hacer daño. Por eso es tan peligrosa la infodemia, porque causa daños a las personas, las confunde, les hace evitar una medida preventiva tan importante como la vacuna, y luego se ven las consecuencias. La siguiente, por favor. Y en algunos casos, desafortunadamente, pues pierden la vida, dado que son personas que además tienen comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, inmunosupresión, y son precisamente quienes tienen que priorizarse en esa vacunación, como lo comentaremos. La siguiente. En el corte más reciente tuvimos muy buena aplicación de vacunas, arriba de 1.36.000 vacunas que fueron administradas, y en la siguiente vemos que ya llevamos 164.8 millones de dosis utilizadas, que corresponden a 83 millones y medio de personas. Ya solamente el 7% están por completar su esquema, de acuerdo al calendario de lo que les toca. Mayormente son las personas más jóvenes, de 18 a 29 años, pero el resto, en su mayoría, han completado ya el esquema. Esto nos lleva a una cobertura, como hemos dicho, de 89%, muy por arriba de lo que en su momento, con la encuesta de salud y nutrición, estimamos que se iba a aceptar por parte de la población, que indicaba que solo 75% la aceptaría. Hemos estado insistiendo en que se vacunen y ya 89% se han vacunado. Vamos a comentar específicamente sobre esto, de la vacunación, la siguiente, la vacunación en personas menores de edad. Este documento que se muestra en pantalla se llama Mapa para priorizar el uso de vacunas de COVID-19, lo produce la Organización Mundial de la Salud, y un elemento importante de visualizar es la Organización Mundial de la Salud es un organismo de carácter técnico especializado en salud que pertenece al sistema de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud no emite mandatos legales, jurídicamente vinculantes, obligatorios para los Estados miembros. Lo que hace es brindar asesoría técnica. Y en el caso de la vacunación, tiene un grupo asesor estratégico, así se llama, Grupo de Asesoramiento Estratégico en Inmunizaciones, y es un grupo de científicas y científicos de muy alto nivel. Muy orgullosamente podemos reconocer al doctor Alejandro Cravioto Quintana, un mexicano muy destacado en el tema de las vacunas, que es el presidente de este organismo, el presidente de este grupo de asesoramiento estratégico. Pero el doctor Cravioto además es miembro del grupo de asesoramiento en vacunas de México, desde antes de COVID y ahora durante COVID. Entonces, evidentemente, conocemos a la perfección cuáles son las reflexiones que se van haciendo en la OMS, porque son las mismas que se hacen en el grupo de asesoramiento en México. Había por ahí algunos comentarios también de desinformación que sugerían que al presidente le desinformamos o no le informamos y que no conocemos de estas realidades. Bueno, circunstancialmente, el doctor Cravioto es otro de mis maestros. Con él me formé en el Servicio Social en Investigación en 1994. Ayer por la noche hablé con él para verificar si nuestra interpretación de los documentos son lo que corresponde, y me ratificó que efectivamente lo estamos interpretando bien. Bueno, este documento se publicó por primera vez el 20 de octubre de 2020, cuando empezaron a ser accesibles las vacunas. Tuvo algunas revisiones, y la revisión más reciente es del 21 de enero reciente. ¿Qué dice este documento? El documento básicamente nos identifica que el uso de vacunas tiene que adecuarse a las condiciones epidemiológicas que se van viviendo en el mundo en general, y en particular cada país las adapta a su realidad epidemiológica, y debe considerar la inequidad social, tanto nacional como regional como del mundo. ¿Por qué razón? Porque la inadecuada distribución de la riqueza obviamente lleva a una distribución también inadecuada de los recursos para la salud, incluidas las vacunas. A menos que los gobiernos tomen una decisión consciente de proteger a las personas más vulnerables socialmente, que desde luego
son también las personas que pueden estar en mayor riesgo de tener consecuencias adversas de la enfermedad COVID, porque tienen menos recursos para resolverlo. Este elemento en la recomendación de la OMS a nosotros nos gusta en particular, porque como hemos mencionado, la política general de este gobierno busca quitar la desigualdad, busca compensar cualquier elemento de carencia con políticas sociales para lograr que todo el mundo tenga acceso. Y desde el inicio, enfáticamente el propio presidente lo ha dicho, cada semana cuando tenemos las reuniones de trabajo sobre COVID, estamos buscando que nadie se quede atrás y aunque la vacuna puede ser muy difícil de llevar a comunidades apartadas, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Por cierto, agradecimiento a la Marina y a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, al IMSS, a todas las instituciones que ayudan a que eso ocurra. Bueno, el otro elemento, recordarán, desde que presentamos el plan de vacunación de México el 8 de diciembre de 2020 y empezamos a vacunar el 23 de diciembre de 2020, dejamos en claro que teníamos 3 ejes de priorización que se conservan hasta el momento. El primero es la edad. ¿Por qué la edad? Porque las personas adultas mayores, particularmente mayores de 65 años, tienen por distintas razones, sobre todo biológicas, pero también sociales, mayor riesgo de complicarse, de tener COVID grave, de terminar hospitalizados y de morir. Para que se den una idea, en 2020 hubo cerca de 200,000 defunciones por COVID. La mitad de ellas, casi la mitad de ellas, ocurrieron en personas que tenían 65 años y más al momento de enfermar. Entonces no hay duda que la edad es el elemento fundamental. Conforme se desciende en años de edad, de la persona más añosa a la persona más joven, se va reduciendo ese riesgo y entonces la oportunidad de vacunar debe ser primero a las personas añosas. El segundo elemento importantísimo que también en México le damos mucha importancia son las enfermedades crónicas, porque las enfermedades crónicas, como las que mencioné, obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, son también determinantes del riesgo de complicaciones y de muerte. Y en México, tristemente, tenemos unas de las prevalencias más altas de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión. Todos estos males asociados con estilos de vida, particularmente una alimentación poco saludable. La comida chatarra, las bebidas chatarra, que han sido el elemento preponderante del consumo de las personas mexicanas en los últimos 30 o 40 años. Esa es la consecuencia hoy, las más altas prevalencias de enfermedad crónica y cuando llega una enfermedad infecciosa como COVID, las más altas complicaciones y mortalidad asociadas con este fenómeno. Y el tercer elemento que también identificamos desde el inicio es el uso de la vacuna como un mecanismo para normalizar las actividades sociales, protegiendo a las personas socialmente más vulnerables, pero además cuidando a ciertas comunidades específicas, como el sistema educativo. Y por eso tempranamente incorporamos a maestras, maestros, personal educativo como parte del plan priorizado de vacunación. Igual al personal de salud para proteger no solo a las propias personas miembros de la comunidad de salud, sino el sistema de atención de salud durante la epidemia. Cualquiera puede revisar que esto es lo que hemos venido diciendo desde el 8 de diciembre de 2020. Veamos en esta siguiente gráfica el resumen, en este documento de mapa de ruta del 21 de enero, es el resumen de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Explico brevemente la gráfica o la tabla. Consiste en lo siguiente. ¿Le puedo pasar para acá para comentarlo más fácilmente con su permiso, presidente? Aquí se identifican los grupos prioritarios. Grupos prioritarios son parte de la misma población, pero se pueden identificar por determinadas características. Y hay 4 grupos de priorización, de la más alta, máxima, a la más baja, que está aquí. Atendiendo a los criterios que estoy comentando, también la OMS así los ha señalado para todos los demás países del mundo. Adultos mayores, personal de salud y personas con inmunosupresión, por distintas causas. También desde el inicio, en las primeras fases del plan, las incorporamos. Después están las personas de prioridad alta. Todas son importantes, eso debe quedar clarísimo. Todas las personas son importantes. Pero en términos del riesgo de tener COVID grave y morir por COVID, que es el elemento principal de protección de las vacunas COVID, se pueden reconocer estas prioridades. Eso no quiere decir que se menosprecie a los que están acá abajo. Lo que quiere decir es que para usar óptimamente la vacuna hay que empezar a proteger a los que tienen el mayor peligro. En la prioridad alta están el resto de los adultos con comorbilidades, las embarazadas, que desde el 10 de mayo las incorporamos, el personal educativo, como pueden ver, nosotros incorporamos personal educativo. En otros países han incorporado a otro personal esencial, como los cuerpos de seguridad pública. Nosotros incorporamos al personal educativo. Y personas en desventaja social, económica y demográfica. 2 bloques iniciales. Después tenemos en prioridad media el resto de los adultos, personas de 30, 40, 50 años, que son saludables, que no tienen estas comorbilidades, y niñas, niños y adolescentes que sí tienen comorbilidades. En niños y niñas y adolescentes, las enfermedades que pueden padecer son un tanto diferentes a las de las personas adultas, pero hay varias que se pueden reconocer. Diabetes tipo 1, inmunosupresiones primarias, cáncer, síndrome de Down, etc. Y las hemos incorporado ya desde hace tiempo. Y finalmente, la prioridad baja, niñas, niños, adolescentes saludables. La siguiente, por favor. Esta es una frase del propio documento que resume la recomendación. Y como pueden ver, dice que antes de implementar una estrategia para vacunar niñas, niños y adolescentes, hay que considerar alcanzar una cobertura alta de esquemas primarios y refuerzos, según se requiera para optimizar el impacto de las vacunas en los grupos de mayor prioridad, como las personas adultas mayores. Es inconfundible la recomendación de la OMS en este sentido. Veamos cómo lo hemos hecho en México. La siguiente es la misma tabla con los datos mexicanos. Adultos mayores, personal de salud, que tenemos coberturas de 87% en el esquema primario, 53 y 84% en los refuerzos. Hemos avanzado muy bien en este segmento. De prioridad alta, esquema primario 98%, personas de 50 a 59. Llevamos menos tiempo con el refuerzo, pero ahí vamos avanzando, ya llevamos 11%. El personal educativo 87%, el esquema primario, y ya tenemos 75%, 3/4 partes del personal educativo cubierto. En prioridad media, el esquema primario
año 74% y son personas de menos de 50 años, estamos apenas iniciando los refuerzos en esas personas. Y prioridad baja, y no obstante que sea prioridad baja, nosotros ya incorporamos hace mucho tiempo niños, niñas, adolescentes de bajo riesgo, las personas saludables. Llevamos la mitad, 48%. Pero para este grupo nosotros establecimos 15 años en adelante. Posteriormente incorporamos a los de 14 que cumplen 15 durante 2022. ¿Por qué razón pusimos ese punto de corte y no incluimos 13, 12, 11, 10, etc.? Vamos a verlo. Esta gráfica que ya la había yo presentado hace tiempo nos muestra la evidencia. Esta es la mortalidad por 100,000 habitantes. En personas, niñas, niños, adolescentes de 12, 13 y 14 años, la mortalidad es 0.5 por cada 100,000 personas. Y es considerablemente homogénea en este subgrupo, pero a partir de los 15 años de edad empieza a aumentar un tanto más. Llega a ser de 2.6, aproximadamente 2.3 por cada 100,000 niñas y niños de esas edades. Destacamos, y esto es lo último que voy a mostrar, que cada niño, cada niña es importantísima, no hay duda. Y la infancia es la etapa de la vida que merece una de las mayores protecciones. Sin embargo, la probabilidad de que una persona menor de edad tenga una complicación por COVID y fallezca por COVID, excepto que se trate de las personas con comorbilidades, si no son ellas, si son saludables, la probabilidad es muy, muy baja. Aproximadamente 274 veces menores que lo que puede ser la complicación en las personas adultas. Nuestra percepción del riesgo, del peligro por COVID, que es completamente legítima porque se basa en una epidemia que ha causado grandes estragos, pero que mayormente ha sido en personas adultas y personas adultas mayores. En niñas, niños, adolescentes, el riesgo es muy bajo. Y vamos a verlo con estas últimas 3 gráficas que ya presentamos también anteriormente, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. Lo presentamos en agosto. Y es los datos del INEGI sobre la mortalidad por distintas causas en menores de 19 años durante 2020. Y lo que se ve es las personas menores de un año, y las vamos a ir viendo por bloques, tienen distintas causas de muerte. Ciertamente COVID se incorporó a las primeras 10 causas de muerte, pero vean los números, estos son números absolutos. 208 defunciones para este grupo. Entre 1 y 4 años, ahí está, en la 9ª posición, 110, la siguiente. Entre 5 y 9 años, 61. Entre 10 y 14 años, 92, la siguiente. Entre 15 y 19 años, 258. Cada una de ellas importantísima. No debe quedar duda. Debe eso quitarse del debate. Cada una de ellas es importantísima. Y es una tragedia que cada una de ellas haya perdido la vida. Sin embargo, en términos de optimizar el uso de la vacuna, en primero reconocemos que estas personas tenían comorbilidades y por eso fueron priorizadas de inicio. Pero las personas saludables de estas edades tienen una probabilidad sumamente baja, ya hemos dicho el dato, 0.0036% de tener una complicación y fallecer por COVID-19. Esta es la razón, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días. Estamos aquí como parte de la Comisión Federal de Electricidad. Me presento, mi nombre es Miguel Reyes, director general de CFE Energía. Mario Morales Bielmas, de Comisión Federal de Electricidad, de igual manera, director de CFE ICL, Intermediación de Contratos Legados. Muchas gracias, señor presidente, por permitirnos responder a lo que el día de ayer el OXXO planteó en relación a sus tarifas. El día 26 de marzo del año pasado presentamos en este mismo foro lo que nosotros analizamos en relación a las tarifas de varios consorcios que pagaban menos que el promedio de los hogares mexicanos, o que incluso una tiendita de abarrotes en el caso del OXXO. El OXXO responde casi un año después, más vale tarde que nunca, pero respondió. Y le queremos pedir, señor presidente, algo de parte de nosotros, Comisión Federal de Electricidad. Pensamos que es innecesario que el OXXO pague tanto dinero en la propaganda que realizó ayer por diversos medios, y que quizás sea mejor que de cara a la nación, en un debate, en una confrontación técnica de datos entre nosotros y los equipos de OXXO, se pueda presentar en este espacio pues el señor José Antonio Fernández Carvajal, o quien designe la empresa FEMSA, a fin de analizar los datos que ellos tienen y los datos que nosotros tenemos. Pensamos que es completamente innecesario que se haga a través de los medios que se hizo ayer, pero estamos abiertos al debate y en primera instancia vamos a responder. Si le damos a la siguiente, por favor. Primero que nada, lo planteamos desde el día 26 de marzo del año pasado. El neoliberalismo dio lugar a una profundización tremenda de la desigualdad. Algunos estudios no lo capturaban porque las encuestas de hogares que se hacen en México nunca entrevistan a los más ricos, a los multimillonarios. Entonces no aparecían esos multimillonarios y se subestimaba realmente el nivel de desigualdad que había en el país. La desigualdad crece mucho en los años 80 y con el neoliberalismo, porque entre otras cosas la crisis se carga sobre los trabajadores y sobre el pueblo de México. Caen los salarios a niveles inimaginables, 65% del poder adquisitivo se pierde en los años 80. Hay un aumento en los precios de los servicios públicos, en la electricidad, en el gas, ¿no?, entre otros. Y no había política social que permitiera que todo eso que venía pasando, producto de esa crisis que se carga a los trabajadores, compensara a buena parte de la población mexicana. Al contrario, la política social que se estableció en el neoliberalismo lo que hizo es profundizar esas desigualdades, dando lugar, como en el caso de los impuestos y las tarifas eléctricas, a un sistema que nosotros hemos denominado oligárquico, un sistema de privilegios, un sistema, en el caso de la electricidad, donde hay monopolios privados, como Iberdrola, empresa española, o como Enel de Italia, que controlan o están controlando cada vez más el mercado de generación de electricidad, no porque sean más eficientes, sino porque el sistema que se impuso con la reforma energética les ha permitido ir avanzando a costa de la Comisión Federal de Electricidad. Estos grandes monopolios se asocian a través de diferentes mecanismos, como las sociedades ilegales de autoabasto, porque no les está permitido vender electricidad, sino que era para satisfacer supuestamente las necesidades propias, y, como en el caso de OXXO, que es de la empresa FEMSA, se asocian con empresas distintas. Dos casos emblemáticos, y que quizá lo va a comentar más mi compañero Mario, de los autoabastos, pues son Enel y Iberdrola. ¿Por qué estos esquemas, como en el caso de los impuestos, profundizan la desigualdad? Pues porque vamos a ver que estos consorcios como OXXO pagan menos por la electricidad
que sus pares o sus competidores, como son las tiendas de las esquinas, o incluso buena parte de los hogares mexicanos, que digamos nosotros sostenemos esos datos. Ahorita lo vamos a ir viendo. Eso quiere decir entonces que hay una serie de monopolios privados que concentran la electricidad, que se asocian, que reciben además subsidio del Estado mexicano, se asocian con estos grandes corporativos, a veces asociados en cámaras empresariales, y estas empresas pues, son beneficiarias de un sistema inequitativo de tarifas, que ahorita vamos a ver por qué es inequitativo, que se estableció con el neoliberalismo y que la reforma del señor presidente enviada ya al Congreso y que se está discutiendo, desaparecería todo el sistema inequitativo de tarifas. Le damos a la siguiente, por favor. Esto es lo que presenta ayer el Oxxo. El Oxxo dice que paga lo justo y que protege el medio ambiente. Dice que un hogar paga alrededor, el que presenta, el ejemplo que presenta, de unos 53 kWh y que ellos pagan a la misma CFE 2.51 pesos por kWh. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Si estas son verdades a medias, ¿no? O qué es lo que realmente hay aquí de verdad o no en relación a esto. Le vamos a la siguiente, por favor. Presento esto, presenta dos videos y presenta en su página web, porque dice, si quieren más información, vayan a la página web. Y en la página web aparece lo que dice, que sería el promedio mensual, dice ahí, indicadores generales de gasto por consumo de energía eléctrica de las tiendas Oxxo, con suministro de energía limpia. Y ponen un promedio de lo que gastarían al mes o bimestralmente, y el promedio kilowatt-horas, de pesos kilowatt-hora. Dice abajo, ¿no? Que sería ahora el consumo de energía eléctrica de las tiendas Oxxo sin suministro de energía limpia. Y lo asocia con la CFE. Eso quiere decir, ¿no? Que lo de aquí arriba es limpio y es barato, y lo del CFE es sucio y caro. Casualmente es parte de la propaganda que están diciendo hoy, porque no tienen más argumentos en contra de la reforma o de la iniciativa de reforma, de que CFE es sucia y cara. Vamos a ver si eso es cierto. Gracias. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de esta campaña que está de alguna manera relacionada con la iniciativa que ha enviado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara, una iniciativa de las más importantes para poder estar en condiciones que en el sector energético en materia eléctrica tengamos las mejores condiciones. Y la campaña es así de sencilla. La CFE genera con energías sucias. Aquí pueden ver en esta lámina dos columnas que integran las energías totales de los privados, la mayoría extranjeros, y la CFE. ¿Quién genera energía limpia? El 19% la generan los privados dentro de todo su parque de generación. Este 19% es menor aún cuando son más centrales eléctricas debido a que son energías intermitentes. ¿Qué quiere decir? Que son energías solares y energías eólicas. Las energías solares tienen un factor de planta del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% de las 8.700 horas del año solo generan. El resto del tiempo no generan, porque solo lo hacen con el sol. Y las eólicas tienen un factor de planta del 30%. Este 30% también significa lo mismo. Quiere decir que solo el 30% de 8.760 horas que tiene un año es la energía que produce. Entonces el resto del tiempo alguien tiene que respaldar esa energía y lo hace la CFE y no le pagan por el respaldo. Pero si nos remitimos al gráfico, CFE genera el 38% de las energías limpias de su parque de generación. Hablamos, entre comillas, del 62% de combustibles fósiles. Quiero decirles que en la CFE y también en los privados, la mayor parte de estos combustibles fósiles es gas. El gas definitivamente es un combustible que es mucho menos contaminante y es el combustible que se ha considerado en el mundo como el elemento de transición. México y el mundo tendremos que ir en consecución de energías limpias. Eso es indiscutible. De hecho, en la propuesta que hace el señor presidente en esta iniciativa, se eleva a rango constitucional la transición energética. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de Estado el atender este requerimiento, este compromiso, esta obligación de México en lo que es la transición energética. Entonces, esas famosas frases de que CFE genera con energías sucias, aquí lo podemos ver que es una mentira. La ley combustóleo. Les quiero decir que de esto que es energía fósil, solo el 6% de la energía que produce la CFE es con combustóleo. Pero si lo integramos al sistema eléctrico nacional, representa el 3.1%. Entonces, no existen esas críticas y esos mensajes permanentes de que CFE es sucio. CFE es competitivo. Desafortunadamente, inclusive la energía limpia que tiene la CFE no es reconocida, puesto que en la reforma energética impulsada por el gobierno neoliberal se buscaba en todo momento impulsar, apoyar con lo que le han denominado certificados de energías limpias, pero solo a los privados, solo a los que acababan de llegar a hacer inversión. La CFE no. Le pasamos a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver de igual manera en esta, donde ellos se señalan que la mayoría de las tiendas Oxxo reciben energía de los parques eólicos. Los parques eólicos están concentrados por la autorización indiscriminada de la CRE de permisos a lo largo del país sin ninguna planeación. Pero la energía eólica está concentrada en Oaxaca, en el Istmo, y está concentrada en el noreste, en Tamaulipas. Entonces, ¿cómo es posible que yo diga, si los Oxxo están dispersos en todo el país, que reciben energía limpia? La realidad es que la energía limpia se inyecta en los puntos donde se encuentran cada una de las centrales de energía limpia. Entonces, no existe, o serán muy pocos los Oxxos en el país que estén cerca de alguno de los generadores de los cuales se han convertido en socios, abusando de un tecnicismo y abusando de una modificación a la ley inconstitucional para nosotros en 1992, donde se le permite a los privados nuevos esquemas de generación privada para empezar a penetrar en México, porque el Tratado de Libre Comercio indicaba que había que ir por el negocio eléctrico de México. Hoy lo tenemos protegido con la reforma energética del 2013, todos estos esquemas que son los productores independientes, con el 31% de la generación del país y el 12% en los autoabastos. Le damos a la que sigue, por favor. Adelante, mi compañero. Tenemos además
otra cosa que se afirma, además de la parte de las energías limpias, porque decía la propaganda que se lanzó ayer, que OXXO paga lo justo y además cuida el medio ambiente. Entonces, de eso que paga lo justo, ya del medio ambiente habló mi compañero, pues lo que vamos a ver es si efectivamente paga lo justo. Ellos muestran un recibo de luz de CFE, o sea que pagan a CFE, de 2.51 pesos por kilowatt hora. Primero hay que aclarar que el 95% de su energía la reciben de los autoabastos de estas empresas como Iberdrola, como Enel, como muchas otras que se han beneficiado de un sistema ilegal, porque no está permitido vender bajo ese esquema, y que no pagan la transmisión, y al no pagar la transmisión, pues obviamente con ese subsidio reciben menores tarifas. El 95% lo reciben de ellos, el 5% lo reciben de CFE, y vamos a ver que cuando lo reciben de ellos, con ese 95%, es o pagan 3 a 6 veces menos que lo que pueden pagar con una tiendita de abarrotes, es decir, con un competidor que está enfrente de ellos. Y que cuando es el caso de la CFE, si lo comparamos con los hogares, vamos a identificar que 1 de cada 2 mexicanos paga más electricidad que OXXO, de acuerdo al recibo que enseñó ayer. Le damos a la siguiente, por favor. El recibo que enseñé ayer dice 251 pesos por kilowatt hora. Las tarifas que ellos muestran son de la zona centro de la ciudad, digamos, la Ciudad de México. Es la llamada tarifa 1. Esta lo que establece es que empieza desde 87 centavos por kilowatt hora, sigue hasta 1.06. Si ustedes ven en sus recibos, si la gente nos está viendo ahorita pueden ir por un recibo de luz y nos dice energía, van a encontrar una cosa que dice básico, que es esta parte, que está a 87 centavos. Van a encontrar otra que va a decir intermedio, que es este, 1.06. Y van a encontrar otra que es a 3.10, que es el llamado excedente. Es decir, esta de 3.10 ya no tiene subsidio. El subsidio está aproximadamente hasta acá. ¿Qué sucede? Que lo que hicieron los neoliberales es establecer tarifas para los hogares escalonadas, miren, ¿no? De manera creciente. Esta tarifa que está acá de 6.30 es la llamada DAC. Esa tarifa es, además de que no tiene ningún tipo de subsidio, es la que paga los hogares que consumen más kilowatt horas. Y su supuesto es de que los pobres, tenían que permanecer pobres para siempre, consumían menos electricidad. Y mientras más consumas, entonces te voy a cobrar más, ¿no? Y además, obviamente, esto pues, se vincula con un negocio. La electricidad es una mercancía, no es un derecho humano, como lo establece ahora la iniciativa de reforma del señor presidente, que no solo garantizaría que esto se tiene que quitar, sino que las tarifas para la población, para los hogares mexicanos, deben ser como las que tiene el OXXO. Miren, resulta que el OXXO, la tarifa que nos muestra de 2.51, que se ubicaría acá, la tiene constante. No tiene estos picos que tienen los hogares, que muestran que muchos hogares de repente, o que le pasa a muchos hogares, que la luz llegó 200 pesos, y que el siguiente bimestre me aumentó a 800, y no sabemos por qué. Y pensamos que es culpa de la Comisión Federal de Electricidad, o de su ineficiencia, o de que producimos caro, o contaminamos además de producir caro. No es verdad. Es producto de un sistema tarifario que venimos arrastrando, injusto e inequitativo, donde empresas como el OXXO están o tienen una tarifa fija y los hogares tienen una tarifa creciente. Imagínense, hogares que van a pagar hasta 6.30 versus el OXXO 2.51. ¿Con qué cara? Ayer anuncian, ¿no? Pagamos menos que un hogar. Ponen a una señora y a alguien que está atendiendo en el OXXO y dicen, yo pago menos. Claro, pues si la señora tiene una casa y va a pagar 300 pesos de electricidad, no es lo mismo que un OXXO que tiene todo el día los refrigeradores prendidos y va a pagar 16,000 pesos. Por favor, hasta los ejemplos que ponen, ¿no? Tendrían que respetar la inteligencia de los mexicanos. Le damos a la siguiente, por favor. Bien, en esta tabla también de alguna manera podemos observar ya el comportamiento comparativo del OXXO. El OXXO, ustedes pueden observar, su costo sigue siendo, y reitero la invitación al señor Fernández Carvajal para analizar y discutir este tema, 90 centavos, cuando están integrados a una sociedad de autoabastecimiento, que por cierto es ilegal, porque no está permitido vender en estas sociedades en un mercado paralelo al mercado que se creó en el 2013, que es un mercado eléctrico mayorista. Es un mercado que no debería existir, y ellos lo aprovechan porque no pagan el transporte, no pagan lo que se denomina el porteo. Efectivamente, en este ejemplo que nos dieron a conocer en días pasados, el día de ayer, en estos videos y en esta campaña, sí hay recibos del OXXO por CFE. Primero porque hay 19.376 OXXOs integrados a la sociedad de autoabasto. Son un poco más de 20,000 OXXOs, porque los están migrando paulatinamente. Esos OXXOs tienen un recibo de la CFE, cada vez son menos hasta llegar al 100% integrados a estos sistemas simulados. Sin embargo, hacen un contrato con la CFE, con suministro básico, todos los OXXOs, los 20,000. Y solo en el 5% como respaldo, porque un día si no hay energía eléctrica en la eólica, o si el autoabastecimiento es derivado de una central convencional, puede haber lo que ocurrió el año pasado, una crisis en el gas, donde se convirtió en precios muy volátiles, y ellos apagan la central y tienen que darle suministro básico y respaldo del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de la energía sistemáticamente es proporcionada por estas centrales de autoabastecimiento, que en el caso que estamos hablando de OXXO, todas están relacionadas con centrales eólicas, donde debo de destacar que el aire no es las 24 horas del día. Acabo de señalarlo, es el 30% del tiempo que el aire se puede aprovechar para producir energía eléctrica. ¿Quiénes se imaginan ustedes que cubre el resto del tiempo? Porque los OXXOs, ni los mexicanos, ni las empresas pueden tener energía intermitente. Todos requerimos energía de 24 horas. Y no solo de 24 horas donde no haya interrupciones, sino una energía con confiabilidad, de calidad continua. Porque hoy los sistemas productivos están muy robotizados. Y si hay comportamientos que están fuera de los límites de calidad necesarios, se paran líneas de producción. Entonces, tenemos que hablar de la calidad de la energía eléctrica. Entonces, imagínense el comportamiento variable e intermitente de estas tecnologías, pues obliga a tener capacidad muy flexible de la CFE. Y quiero decirles que las hidráulicas, que se utilizaban para otros elementos, para la demanda máxima, normalmente del día, hoy se utiliza para atender la variabilidad que nos originan estas centrales y no la pagan. No pagan ese respaldo. Entonces, podemos ver en el gráfico que efectivamente hay OXXOs que pagan 2.30 en este ejemplo. Son recibos de la CFE de ese 5% nada más. O bien
también de los OXXOs que todavía no pasan hacia el autoabasto. Podemos ver el hogar en clase media un poco alta, también paga 2 pesos con 30 centavos. Quiero decirles que el 57% de las familias mexicanas, de los 45 millones de familias, pagan 2.30 o más. El 47% de las familias mexicanas pagan 2.30 o menos. Por este esquema de escalas que acaba de comentar mi compañero Miguel, y donde vemos cómo se van diferenciando los precios dependiendo de los niveles de consumo, y donde se ha considerado que las familias más pobres son las que consumen menos, por lo tanto se les aplica un subsidio, se les otorga un subsidio que lo otorga el gobierno federal. Una tiendita de baja tensión, la que dicen, porque así lo han señalado, que no tiene transformador, una tienda normal, de las que han desplazado en los barrios sistemáticamente los OXXOs, llegan y hacen crisis, y por las pobres tiendas tienen que cerrar, pagan 3 pesos con 30 centavos. En promedio, todas las tiendas, todos los negocios que están integrados en la Concanaco también pagan 3 pesos con 30 centavos. Hay una situación que prevalece en nuestro querido México por esa gran desigualdad. Las familias buscan mecanismos para poder obtener ingresos, o ingresos adicionales, o el ingreso que vaya a ser el necesario para poder subsistir. Y en tu casa, donde tú tienes una tarifa doméstica, pones tu tienda, pero no sabes que tienes una tarifa doméstica. El consumo se incrementa porque en una tienda tengo que tener refrigeradores y hay un mayor consumo de energía eléctrica por iluminación. En automático, ese incremento de consumo me obliga a pasarme a la tarifa doméstica de alto consumo y voy a pagar los precios que veíamos hace un momento y que estamos en esta gráfica viendo de 6 pesos con 30 centavos. Hay tiendas que están en esta condición. Obviamente hay que asesorarlos, hay que orientarlos para que hagan el cambio de su contrato, pero existen los casos por desconocimiento y porque tienen que buscar la manera de subsistir. Y lo existen en todas las colonias periféricas y en todas las colonias de todo el país, de todas las grandes ciudades, medianas y pequeñas ciudades. Si lo pasamos por favor a la siguiente. Destacamos a Iberdrola. Iberdrola es la empresa española que más centrales de autoabastecimiento tiene en el país. El autoabastecimiento es ilegal en estos términos. Actualmente se tienen 233 centrales, de las cuales 109 son ilegales porque venden la energía, no son para autoabastecerse. Y entre ellas están las centrales de Iberdrola, que han utilizado este mecanismo para enriquecerse, para tener grandes utilidades. En el caso que vemos, 8.046 OXXOs están en una central que se llama Eólica del Sur, donde su mayor participante es Mitsubishi, una empresa japonesa en la que tiene el financiamiento de esta central. Los 7.117 son de Enel y corresponden a 2 centrales. Una es Energía Limpia La Amistad y la otra es Dominica Energía Limpia. Estas 2 centrales tienen 7.117 OXXOs a los que les están suministrando de esta manera irregular y que les beneficia grandemente. Ventica es del grupo Yenova, donde está Sempra. Ventica es una eólica también que tiene el suministro e integra a estos 3.542 socios. Y por último tenemos Fuerza Eólica San Matías, que es de una empresa Elecnor, que es española. Si ustedes se fijan, todos los capitales, todas las inversiones, y vamos a dejarlo entre comillas, porque no son inversiones directas, son inversiones donde participaron los fondos de México por políticas neoliberales, fondos de inversión, fondos de desarrollo mexicanos, como es Bancomex, como es una FINSA, están apoyando a estas empresas y fueron quienes participaron en la inversión. Y aquí podemos ver cómo estas empresas tienen integrados los 19.376 OXXOs. Aquí viene lo importante, no pagan la transmisión. Imagínense, o pagan algo simbólico, pagan 11 centavos por cada kilowatthora en el transporte de la energía, los OXXOs, cuando una tienda normal paga 1 peso de transporte de energía. Son los costos del servicio de transmisión, comúnmente conocidos como porteo o porteo estampilla. Podemos estimar cuánto significa este no pago del transporte, y son 593 millones en el año 2021. Estos 593 millones fueron ingresados, socializados, se le dice, en el mercado eléctrico mayorista, y lo pagamos todos los mexicanos en nuestros recibos. O sea, este beneficio no es ni siquiera un subsidio del Estado, es un subsidio que damos todos los mexicanos por no pagar el transporte. No está aquí incluido el costo del respaldo, el que me permite tener energía eléctrica las 24 horas en cada uno de los OXXOs, que lo hace CFE, que tampoco lo paga. Aquí está solamente el transporte. Entonces, como ustedes pueden observar, sí tienen grandes beneficios, sí tienen gran interés para que estos sistemas continúen, porque las utilidades son extraordinarias para ellos. No por ser más competitivos ni más eficientes, sino porque se les crearon esquemas abusivos y en favor totalmente de ellos. ¿Qué hacen? Pues buscan todos los mecanismos posibles para poder hacerle del conocimiento a la población a través de los diferentes medios, con diferentes políticas y campañas sucias, de que ellos son los más honestos del mundo. Estos son números, yo no soy político, tampoco mi compañero Miguel, yo soy un ingeniero, soy técnico. Los números que hemos integrado son números que podemos sustentar en cualquier momento, y vuelvo a insistir, invitamos al Grupo FENSA para que podamos comentar el tema y para que se demuestre la realidad que hay atrás de todas estas campañas que hoy permanentemente se están llevando a cabo. Debo decir que la iniciativa que ha propuesto el señor presidente lo que busca es que no haya incrementos de la energía eléctrica. Lo ha sostenido, ha cumplido su compromiso. Desde el 1 de diciembre de 2018 no ha habido incrementos en la energía eléctrica, tal y como está establecida en las publicaciones que hace la CRE. Y les debo de decir que la reforma del 2013 permitió hasta el 2017 construir el modelo de tarifas como responsabilidad de la CRE, y fue un caos. Desde noviembre del 2017 hasta diciembre del 2018 fue un caos, bandazos hacia abajo y hacia arriba de este nuevo modelo que construyeron unas empresas argentinas para la CRE. Entonces, por eso es que tenemos que seguir impulsando esta iniciativa y que se conozca a través del Parlamento abierto la participación y la claridad de todos los elementos que están alrededor de esta iniciativa y por qué es benéfica para México, no para las empresas, y mucho menos para esas empresas privadas, extranjeras, que son las que han penetrado de una manera importante en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
Bueno, pues estos son los dos temas. Adelante, 3, una compañera, 4, por los tiempos. Presidente, buenos días. Pedro Yecaña, del Periódico Universal. Preguntas muy puntuales. Ayer, tras un accidente en el sur de la Ciudad de México, fue detenido Facundo Rosas, cercano a García Luna. ¿Algún comentario sobre esta detención? Pues no tengo mayor información, solo que era parte de un grupo que actuó cuando el operativo llamado Rápido y Furioso en el gobierno de Calderón, que se permitió al gobierno de Estados Unidos, a una de las agencias del gobierno de Estados Unidos, introducir armas de contrabando ilegales que supuestamente iban a permitir tener información y detener a delincuentes en México, porque esas armas traían unos sensores y de esa forma las iban a identificar, a localizar y así iban a llevar a cabo la detención de delincuentes. ¿Qué sucedió? Bueno, se supo, la delincuencia tuvo toda la información, pues era la época en que García Luna era secretario de Seguridad Pública. Entonces, en vez de ser algo benéfico, se convirtió en una tragedia porque utilizaron esas armas para asesinar a personas en México y asesinar también a extranjeros. Esa investigación es la que está abierta y presuntamente en ese grupo participó este señor, junto con otros. Eso es lo que puedo comentar. Se está viendo en Estados Unidos, la Fiscalía de México envió ya la información y se dictaron órdenes de aprehensión contra estas personas. Eso es lo que hay. Es interesante porque ese expediente en su momento se archivó, no solo en México, en Estados Unidos, y se mintió, en el caso de México, de que no se sabía, o que las altas autoridades de México no sabían. Y ya poco a poco pues se ha ido conociendo de que fue una acción concertada. Esto que sucedía antes, ¿no? Que no se respetaba nuestra soberanía, que ingresaban a nuestro territorio de las distintas agencias extranjeras, llevaban a cabo operativos, tenían bajo sus órdenes a servidores públicos de México. Pero eso ya está desechado. Hay una normatividad, acaba de participar el FBI en un asunto en Quintana Roo y estamos pidiéndole al embajador de Estados Unidos que nos informen sobre esta participación, si hubo informes, si hubo cooperación de conformidad con las normas. No nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía. Presidente, como segunda pregunta, hay un anteproyecto que envió el CONACYT y destaco que es un anteproyecto que está en revisión, lo envió a la CONAMER, es sobre un reglamento de becas. En él se está haciendo una revisión sobre este reglamento, pero mantiene unos puntos, unas cláusulas que se mantienen desde 2008, en el cual pide el CONACYT a sus becarios que eviten manifestarse, participar en manifestaciones políticas en el extranjero, y los becarios extranjeros que estén en México que participen en manifestaciones. Algunos analistas consideran que esto es violatorio a la libertad de expresión. También en este reglamento se señala que una de las causales para suspender la beca sería el que becarios estén embarazadas. El CONACYT respondió que dijo que está en revisión, que va a tomar en cuenta estos comentarios, pero algunas voces dentro de la academia consideran que es violatorio. ¿Usted conocía sobre este anteproyecto? No, pero es parte de lo mismo. Debe ser de, ¿cómo se llama este analista de Televisa? No, otro, también sabiondo. Leo Zuckerman. Y el otro también muy famoso, Aguayo. Y así, pues, porque traen esto, ¿no? Del CONACYT y del CIDE. Lo del CONACYT les molestó porque era pues una especie de caja grande, no caja chica, donde se servían, y está demostrado. Entonces, bajo el cobijo de que son científicos, habían se practicaban hechos de corrupción. Un poco lo mismo con lo de Oxxo. Dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, se dedicaba supuestamente a la innovación tecnológica, pero ese dinero se trasladaba a Oxxo, a Bimbo, a los que se sentían dueños del país, porque eran al mismo tiempo los que financiaban las campañas políticas, las guerras sucias en contra de los opositores. Entonces, pues ya no hay eso en el CONACYT. Y en el caso del CIDE, pues durante todo el tiempo de predominio de la política neoliberal o neoporfirista, también dominaron, y la educación estaba al servicio de estas minorías, no al servicio del pueblo. Bueno, se metieron hasta con la UNAM. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Pues que esos reglamentos, que dicho sea de paso, existían desde la época neoliberal y que de manera deshonesta o con falta de honestidad intelectual o ética los quieren hacer aparecer como propuestas de nosotros. Pues si ya se descubrió que existían esas normas retrógradas, conservadoras, que las quiten. Pero eso no es ningún problema. Y así hay que ir quitando estos pretextos, todas estas trampas de esta gente muy oportunista que engañó durante mucho tiempo y que no tiene nada que ver con el pensamiento nuestro de impulsar la educación pública y de, como decía Pablo Freire, concebir la educación como práctica a la libertad. Que ellos no piensan así. Ellos lamentablemente lo que hicieron del CIDE fue una versión muy parecida al ITAM y hasta de segunda, porque el ITAM tenía de maestros a Aspe y a MIT, a Videgaray, o sea, machuchones del pensamiento conservador. Pero luego ya el CIDE pues era una copia, una segunda versión. No comenzó así porque era para formar
servidores públicos, en beneficio de los intereses de la nación, y terminaron aborreciendo el servicio público. Y bueno, lo del ITAM se entiende. Un día vamos a hablar de eso. ¿Hasta dónde llegó el poder del ITAM? Es como el poder de los medios. Pero el poder del ITAM llegó a que impusieran un candidato del ITAM. ¿Saben quién puso realmente, hablando en plata, quitando lo accesorio, como dicen en mi pueblo, yendo al grano, porque lo demás es pacha? ¿Quién puso a MIT? Sí, pero lo puso el presidente Peña, lo puso el PRI. No, lo puso Videgaray. Digo, porque si vamos a hablar, ¿para qué vamos a andar dorándonos la píldora? Es muy aburrido así. Entonces, pero esa es la primera versión de toda la intelectualidad conservadora que dominó durante el periodo neoliberal y que deberían de ofrecer disculpas por lo que hicieron en esos 36 años de predominio de política neoliberal. Cómo se saqueó al país, como nunca en la historia. Siempre lo he dicho, y se puede probar, saquearon más a México en los 36 años del periodo neoliberal que todo el saqueo que significó el dominio de España durante 3 siglos de colonia. A ver, que expliquen lo de Fobaproa, que expliquen por qué condonaban los impuestos a los de arriba y le cobraban cada vez más al pueblo raso, que expliquen esto de la luz, que expliquen por qué los gasolinazos, que expliquen por qué el salario en México llegó a ser el más bajo del mundo, o de los más bajos del mundo, que expliquen por qué se alentó tanto en el periodo neoliberal la desigualdad, por qué llegamos a ser en ese periodo el 4.º país en el mundo en más multimillonarios, cómo lo hicieron, que expliquen por qué vendieron todos los bienes de la nación, o casi todos, y muchas otras cosas, y todavía quieren más, no tienen llenadera. Pero el otro día estaba yo buscando lo de la frase, de que la culpa no es solo de estos personajes, sino de los aplaudidores. Es increíble, es una especie de masoquismo, porque los defienden a capa y espada. Claro, ya no es lo mismo. Ahora la gente ya despertó por completo. Entonces eso es interesante que se analice, y todo nuestro respeto, nuestro apoyo a los estudiantes, a los académicos, todo nuestro respeto. Nada más que incluso es hasta bueno que haya esa huelga, porque ayuda a que se abra un debate sobre estos temas. La educación al servicio de la oligarquía o la educación al servicio del pueblo. O el contenido educativo, los contenidos educativos. ¿Se va a seguir con lo mismo? ¿Con las fórmulas aprendidas o recetadas desde el extranjero? Las llamadas reformas estructurales. ¿Y se va a seguir haciendo a un lado la agenda nuestra, la de México, la de combatir la pobreza, la de combatir la corrupción, la de que México es un país con un pasado histórico extraordinario, ejemplar? Ya no vamos a sentirnos orgullosos de la grandeza cultural de México. Vamos a seguir siendo vasallos sumisos, colonia, patio trasero, protectorado, vasallos. No, este es un gran país. Ya quisieran, con todo respeto, otros países tener la historia que tiene México, el pueblo que tiene México, lo trabajador que son los mexicanos, lo creativo que son los mexicanos, herederos, y de ahí dimana esa creatividad de grandes culturas, de grandes civilizaciones. Y vamos hacia adelante, a sentirnos muy orgullosos. Y los cambios, aunque van a tardar en internalizarlo, porque tampoco son muy inteligentes, y luego de eso los obnubila el coraje, el odio, pero van a terminar por darse cuenta de la importancia de un cambio verdadero para nuestra generación y para los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, ya se terminó. Vámonos con los dirigentes, porque además yo voy a una gira, voy a la supervisión del Tren Maya, y voy a ver si, como llovió ayer, parece que no se ha inundado de nuevo la refinería de Dos Bocas. Nos vemos aquí el lunes. Ya hablamos el lunes. Vamos a permitir que vengan los dirigentes. Muchas gracias. Y ojalá y venga el señor Fernández. O sea, va a ser bien tratado de manera respetuosa, y que traiga sus argumentos o sus técnicos, ¿sí? Está invitado, porque eso ayuda mucho a aclarar las cosas. Además, se van a ahorrar dinero porque no van a tener que estar pagando publicidad. Va a seguir hablando de eso. El lunes o el martes. Bueno, pues nos da mucho gusto. Hoy concluimos ya la ronda de comparecencias de los candidatos, candidatas a la Secretaría General del Sindicato de Pemex. Esto es un ejercicio inédito, algo nunca visto, y bienvenidos, están en su casa. Sería muy bueno también, como nos acompaña la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que
hablábamos de reforzar el sistema de votación por teléfono para evitar bloqueos y problemas, ¿no? Porque hay gente interesada en que nos vaya mal, pero no son los trabajadores ni los candidatos, sino los machuchones. Entonces, de aquí al lunes, que es la votación, convocar, pedirle a los técnicos de teléfonos de México, de las empresas de comunicación, que nos ayuden, ¿sí? Para blindar todo el sistema, ¿sí? Que no tengamos ninguna falla y que se puedan entregar buenos resultados. ¿Cuándo van a dar a conocer los resultados? Los resultados tendrán que salir el lunes mismo en la noche, sí, aproximadamente como a las 9, 9:30, 10, sí, pero el mismo día. Entonces, que no tengamos problemas técnicos, hay que resolverlo bien en estos días. Y pues adelante, ustedes están aquí en la casa del pueblo, es la casa de todos. ¿Sí? Pues muy bien, nos vemos. Vamos a Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es mi primera gira y vamos a supervisar los trabajos del Tren Maya. Muchas gracias. Adelante. Pues agradecemos muchísimo al presidente por permitirnos en este espacio seguir con este ejercicio de transparencia, de democracia. El día de hoy concluimos estos 5 días en los cuales los diferentes candidatos, candidatas a dirigir el sindicato de Pemex se han venido a presentar aquí para que los trabajadores los conozcan y sobre todo sepan qué están proponiendo de llegar a la dirigencia del sindicato. Antes de darles la palabra, vamos a pedirles 3 minutitos de su atención porque vamos a exponer aquí qué va a suceder el día de la elección. Todavía hay algunas dudas, cómo voy a votar, cómo funciona este sistema, dudas no solamente, por cierto, del gremio petrolero, sino también de la ciudadanía. Entonces, si me permiten. Gracias. Lo primero a destacar, aunque ya se ha dicho en múltiples ocasiones, pero es muy importante recordar, la elección será el lunes 31, próximo lunes. Y la elección inicia a las 00:01, a las 12 de la noche. Ahí se abre el sistema y concluye a las 19 horas. Adelante. ¿Qué va a suceder el día de la elección? Todas y todos los trabajadores que se hayan registrado van a recibir un mensaje de texto y un correo electrónico. Por las 2 vías se va a mandar este mensaje. Este mensaje tiene 2 elementos fundamentales, una liga y un token, que es una contraseña. 1, 2, 3, 4, 5 es el ejemplo. Todos van a recibir este mensaje y también el mismo mensaje lo recibirán a través del correo electrónico. Una vez recibido este mensaje, van a entrar en esta liga, van a presionar esta liga, adelante, y van a entrar al sistema. Aquí el sistema dice, bienvenido, este es un ejemplo, Eduardo Álvarez, ingresa tu token. Y aquí van a ingresar el token que recibieron en el mensaje o en el correo electrónico, que es el mismo. 1, 2, 3, 4, 5, entrar. Cuando yo presiono entrar, adelante, aquí se pone 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ver este video, entrar y empiezo a ver los candidatos. Voy a ver las fotografías y los nombres de los 25 candidatos. Y cuando encuentre con el que quiero votar, voy a presionarlo y voy a confirmar y enviar mi voto. Así de sencillo va a ser la votación. Una vez enviado el voto, se me va a informar que ya voté e incluso recibiré el comprobante de ese voto, que por supuesto no registra por quién voté, simplemente el hecho de tener la certeza de que emití este voto. Así de sencillo. Entonces, a las 00 horas, todas y todos recibirán este mensaje a través de sus teléfonos celulares y de sus correos electrónicos y a partir de ahí podrán iniciar la votación. Un elemento adicional. Se va a poner a disposición el día de la elección un call center, un centro que va a estar establecido en la Secretaría del Trabajo para cualquier tipo de dudas técnicas. Este call center está a cargo de la Secretaría del Trabajo, no del sindicato. Por tanto, las dudas que deben presentarse aquí es no me llegó el mensaje, le oprimo y no entra. Cualquier circunstancia que suceda el día de la elección, que tengan la seguridad que va a haber gente de la Secretaría del Trabajo atendiendo estas dudas. ¿Por qué de la Secretaría del Trabajo? Porque la Secretaría del Trabajo fue la que desarrolló el sistema y los técnicos que desarrollaron el sistema son funcionarios públicos de esta dependencia. Entonces, aquí está el teléfono, 800-083-1800. Estará disponible a partir de las 00 horas, toda la madrugada, todo el día, hasta las 7 de la noche que concluya la votación. Va a haber personal atendiendo cualquier tipo de duda. La idea es que todos tengamos la certeza de que podamos votar, que tengamos acceso a ese sistema y, por supuesto, el llamado, dado que la jornada es amplia, es voten en la intimidad de su domicilio antes de ir a trabajar o si se trabajó durante la noche saliendo. Que nadie nos diga por quién votar, que nadie nos llame a algún lugar para votar todos juntos, que se vote por quien dicte su conciencia y en la intimidad, en la privacidad que permite una votación de este tipo. Dicho lo anterior, vamos ahora sí a pasarle la palabra a nuestros últimos 5 participantes, como ya lo hemos venido haciendo este ejercicio, 5 minutos cada una y uno de ellos, y lo vamos a hacer por orden alfabético. Así que le pasamos la palabra a Ulises Santos Rodríguez para que pueda exponer en esta tribuna. Adelante. Soy Ulises Santos Rodríguez, trabajador activo de la Terminal Marítima en Dos Bocas, Tabasco, sección 50. Buen día a todas y todos.
trabajadores del gas y el petróleo, el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera Lula, que dignamente represento como defensores de los derechos humanos y que desde mayo de 2018, con principios y valores éticos, abrimos brecha hacia la construcción de la democracia sindical. Principales acciones inéditas. El Ejecutivo Nacional y las 36 secciones sindicales nos convertiremos en guardianes contra la corrupción. En primer diálogo, en paz y en armonía con Petróleo Mexicano será por el derecho de la vida, que es lo fundamental. Realizaremos las guías en todos los centros de trabajo, revisando las condiciones e higiene de seguridad. Estaremos preparados para la contingencia por COVID-19. No queremos ni un compañero más caído. Presentaremos ante la STPS la reforma estatutaria, con fundamento en la reforma laboral que esta cuarta transformación decretó el 1 de mayo de 2019. Agradecemos al digno gobierno democrático por este hecho histórico sin precedentes en la vida sindical de nuestro país. Respeto íntegro a nuestro contrato colectivo de trabajo. Recuperaremos paso a pasito el clausurado de 1989. Trabajaremos con la austeridad republicana. Eliminaremos el 60% de la plantilla de comisionados sindicales que solo se han convertido en parásitos y golpeadores de nuestro sindicato petrolero. Revisaremos las percepciones como funcionarios sindicales. No podemos ganar más que el presidente de la República. No podemos ganar más es un insulto a las y los trabajadores petroleros, a la clase trabajadora mexicana y a nuestro pueblo. La democracia sindical será un hecho. Impulsaremos la democracia sindical directa y participativa a través de la consulta a la base trabajadora. Jamás la imposición. Después de un año, el Ejecutivo Nacional y los 36 ejecutivos nos evaluarán si continuamos sí o no. Muchas gracias, Ulises Santos Rodríguez. Le pasamos la palabra a Job Fabián Trinidad Martínez. Adelante. Este libro representa parte de la historia del sindicalismo petrolero y para contribuir a ese acervo le quiero hacer entrega de este reglamento de labores de los años de 1940 al señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Buenos días al señor presidente, a la secretaria de Trabajo, medios de comunicación, compañeras y compañeros petroleros que tienen la oportunidad de estarnos viendo. Me presento, soy Job Fabián Trinidad Martínez, un trabajador de la sección 33 en Tampico, Tamaulipas. Como proyecto nacional, nosotros proponemos trabajar juntos con la empresa y el gobierno para poder consolidar la transformación de un nuevo sindicalismo en México. La historia, desde la fundación del sindicato petrolero y la expropiación petrolera, nos deja en claro y bien sustentado que desde sus principios y tácticas de lucha debemos administrar, proponer, salvaguardar y gestionar todos los derechos y obligaciones de los trabajadores. El gremio petrolero representa un asunto de soberanía y seguridad nacional y junto con Petróleos Mexicanos es la columna vertebral de la economía del país. De ahí la importancia de ser un gran aliado del gobierno federal y evitar todo riesgo. También tenemos en claro que vivimos en un mundo globalizado, donde el TEMEC representa y exhorta a un mejor manejo en materia energética, pues el mundo observa las decisiones de este país por ser un productor petrolero. Como trabajadores petroleros, sabemos el diagnóstico completo de afectaciones y eso nos permite el poder decir que se requiere de un cambio sindical. Y esto lo podemos hacer a través de una analogía, donde todo sembrador sabe que para hacer una mejor cosecha se debe de arrancar de raíz toda hierba mala y limpiar así el terreno para poder poner las nuevas semillas. Nuestro proyecto coincide con la visión política de este gobierno federal, de que nadie está por encima de la ley y la jubilación es una solución pacífica y sin confrontación que se debe aplicar a la brevedad. Las votaciones petroleras locales dejaron muchos temas para atender, pero como la libertad no se implora, se conquista. Hemos sido victoriosos al estar aquí, a pesar de tantas afectaciones y daños que se nos han dado como trabajadores petroleros en nuestros derechos. Nuestro proyecto se sustenta en varios puntos. La defensa de la plantilla laboral con agotamiento de materia de trabajo y atender todas las afectaciones contractuales en base a los respectivos reglamentos y sus anexos. Gestionar la intervención del Sistema Nacional de Salud a fin de ayudar a garantizar lo pactado legalmente entre la empresa y laboratorios mexicanos que son los que dan el surtimiento médico. Gestionar proyectos de construcción y seguir considerando el mantenimiento de las diversas instalaciones, así como la nueva refinería de Dos Bocas, que beneficiará a compañeros activos, transitorios y jubilados, estos últimos como instructores, y todo bajo un equilibrio entre la política de austeridad. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, le propongo reactivar la petroquímica, activar campos exploratorios y recuperar la flota marítima petrolera de la mano de su gobierno. También tenemos que considerar que es importante mandar un mensaje a los funcionarios actuales. Ellos, en su calidad de locales o nacionales, tenemos que hacerles ver algo con mucho respeto y atentamente. Por dignidad y respeto a todas las familias que representamos los trabajadores petroleros, se tienen que retirar, se tienen que jubilar los que hayan cumplido con la cláusula 134 del contrato colectivo de trabajo. Es un respeto a nosotros como trabajadores. Señor presidente, aceptamos el reto de trabajar juntos bajo los preceptos de la cuarta transformación. No somos advenedizos, tenemos años de lucha y el trabajador petrolero solo busca el bienestar familiar, basándose en la democracia que usted impulsa. Compañeros socios petroleros, juntos trabajemos sin simulaciones y con respeto a los derechos. ¡Viva el sindicato petrolero! ¡Viva México! Quisiera terminar nada más haciendo saber que como proyecto traemos todo lo que sustenta lo expresado en este momento. Quisiéramos haber podido entregárselo al señor presidente en persona, junto con el libro que es la relación de labores de 1940. Se lo vamos a hacer entrega a la secretaria de Trabajo para que si pueda hacer favor de hacérselo llegar al señor presidente. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto hacemos entrega. Agradecemos a Job Fabián Trinidad y vamos a darle la palabra. Es turno de Nora Luz Vázquez Sánchez. Adelante.
Buenos días a todos y todas. Agradezco al presidente la oportunidad de que se escuchen nuestras voces disidentes y de presentar nuestras propuestas. Soy Nora Luz Vázquez Sánchez, trabajadora de la sección 15, sindicalizada, y participo en representación del Movimiento Nacional Petrolero, encabezado por el compañero Ebreicás Vázquez, quien ha luchado durante más de 50 años por la democratización del sindicato y por el voto libre, secreto, universal y directo que hasta hoy se implementa. Represento el proyecto transgeneracional con las siguientes propuestas: reformar nuestro estatuto en correspondencia de la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo y los tratados, convenciones, acuerdos ratificados ante la Organización Internacional de Trabajo con la participación de las y los compañeros. Revisar y modificar el contrato colectivo integrando los derechos internacionales de trabajo y equidad de género. Derogar la cláusula 32 para mejorar las condiciones laborales y aumentar la productividad. Auditar las 36 secciones y al Comité Ejecutivo Nacional de forma recurrente. Dar cumplimiento a la rendición de cuentas. Acabar con la venta de plazas y de fichas, transparentando su asignación y aplicando la normatividad. Crear un escalafón de personal transitorio para su basificación de acuerdo con el tiempo laborado y así terminar con el tráfico de influencias que prevalece entre recursos humanos y el sindicato. Atender y solucionar en urgencia la problemática de los créditos hipotecarios, activación inmediata y transparencia en el otorgamiento de los mismos. Cuidar que se garantice la calidad de servicio médico, proponiendo a la empresa un análisis costo-beneficio de los servicios subrogados versus la construcción de unidades médicas en cada centro de trabajo. Que se contraten médicos suficientes y que se garantice el abasto de medicamentos. Que se garantice también las condiciones adecuadas de trabajo, equipo, parque vehicular y que se entreguen oportunamente los viáticos con el recurso económico en tiempo y forma para el correcto desempeño de los agremiados. Transparentar el otorgamiento de las prestaciones laborales y el destino de las cuotas sindicales de los trabajadores de planta, transitorios y jubilados, y evitando así desvíos de recursos para otros fines políticos. No olvidemos el Pemex Gay. Creación de la Secretaría de la Mujer con el fin de garantizar el respeto al trabajo femenino y atender sus necesidades. Además, fomentar y garantizar un trato respetuoso y digno a la comunidad LGBTI. Transformación de la cultura sindical con la participación activa de los agremiados, incluyendo al personal jubilado que tanto le ha dado a Pemex, implementando en las 3 secciones mesas de diálogo y de trabajo permanente y todas las voces serán escuchadas. Vigilar la aplicación precisa de la normatividad de los derechos contractuales. También eliminando plazas duplicadas, ya que viola los derechos de los trabajadores y causa un daño patrimonial a Pemex. Recuperar los espacios de integración familiar, fomento de artes, cultura y actividad física. Establecer convenios entre el Instituto Mexicano del Petróleo y escuelas, universidades públicas y privadas para fomentar la profesionalización de la base trabajadora. Me comprometo a donar el 50% del recurso económico del cargo de la Secretaría General, ya que estoy convencida que la representación sindical es por vocación de servicio a la base trabajadora, sin esperar beneficios económicos. Tengo la experiencia, la convicción, los principios y los valores necesarios adquiridos durante 30 años de lucha. No me rendiré ante la represión que he padecido y sigo padeciendo por la mafia de Carlos Romero de Champs, quien pretende prolongar su cacicazgo a través de algunos candidatos. Ejemplo de ello, Ricardo Aldana Prieto. Compañeros y compañeros, tenemos en nuestras manos la decisión histórica del cambio. Votemos libremente, con valor, con conciencia, por la justicia y equidad laboral. Unidas y unidos venceremos. Un voto razonado y hago un llamado a los trabajadores jubilados para que hablen con la familia petrolera. Hermanos, tías, todos, y votemos por un cambio verdadero en el sindicato. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Nora Luz Vázquez y pasamos la palabra a José Luis Vázquez Torres. Adelante. Una presentación sin sonido que se puso. Bueno, aquí a los medios. Adelante. ¿Vale? Claro que sí, ahorita le damos la oportunidad de ahora, se presentó hubo imágenes, ahorita si quieren, ¿no? Y si no, le damos tiempo para que las presenten. Adelante. Gracias a Dios por estar aquí presente en esta plataforma. Antes que todo, buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Vázquez Torres, soy petrolero activo de la sección número 1 de Ciudad Madero, Tamaulipas, nacionalista, humanista, quinista, del grupo disidente, de un grupo a nivel nacional que tenemos presencia en las 36 secretarías generales locales que componemos, Morenape. Su servidor José Luis Vázquez Torres, no podemos olvidar por lo que hemos pasado. Son 30 años de secuestro sindical de los neoliberales de Salinas de Gortari, de Carlos Romero de Champs, de la cúpula sindical que han entregado el sindicalismo, se han saciado robando al pueblo de México. No podemos ser cobardes ni quedarnos callados, porque al quedarnos callados seríamos cómplices de ellos. Sabemos de antemano que los neoliberales, los políticos, empresarios, desde Carlos Salinas de Gortari a Peña Nieto, el pueblo quedó sumido en la pobreza. Éramos una plantilla de trabajadores de 140,000, ahora somos 90,000. Desintegraron familias. No podemos ser cómplices, ni ver, ni que dejarnos callados de ver cómo Romero de Champs sigue moviendo los hilos de la corrupción en su candidato de Luis Ricardo Aldana Prieto, el eterno
gobierno tesorero que no nos ha dado cuenta de 30 años de las cuotas sindicales. Sabemos que Romero de Champs viene apoyando a grupos disidentes que se hacen llamar líderes. Ejemplo, ¿cómo es posible que una senadora de Morena aspire sin renunciar a su cargo y quiera la Secretaría General Nacional cuando desde el 2011 no ha trabajado? Se dice revolucionaria. Nosotros somos quinistas. Dejamos las herramientas, dejamos las armas por las herramientas de trabajo. Hablar de la quina es hablar de lo añorado, de lo que nuestros abuelos y nuestros padres nos dieron el sustento que es el trabajo. De antemano, velaremos el contrato colectivo y los estatutos que han sido violados, que han sido pisoteados por 30 años. No es posible que, entre comillas, la democracia maquillada y que todos los dados están cargados a los delfines de Romero de Champs, que todos los dados están cargados al neoliberalismo, que políticos y empresarios están metiendo las narices con fines políticos presidenciables. Soy un obrero petrolero disidente que ha caminado, que ha vivido, que se ha acercado a la base, que ha sido corrido, que me quitaron mis derechos de una planta. En carne propia he vivido el secuestro sindical. No soy cobarde. Sí tengo miedo por mi vida, porque tenemos más de 16 años luchando. Somos la voz de todos los petroleros. Velaremos el contrato colectivo de trabajo. Velaremos por los estatutos que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros padres, por un mejor sindicato, por un mejor México, para dejarles el día de mañana a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor vivir, un mejor México, un mejor sindicato. Hablar de don Joaquín Hernández Galicia es hablar de las tiendas cooperativas que teníamos a nivel nacional, que eran 100. Vamos a recuperar, invitamos al gobierno de la Cuarta Transformación, a Segalmés, Seguridad Alimenticia Mexicana, a que juntos, con un granito, con las cuotas sindicales, con una comisión de nosotros los activos, jubilados y transitorios, revivamos esas tiendas cooperativas que generábamos empleo, dándole respuesta a los trabajadores cada 6 meses, cada año. ¿De qué hacemos con las cuotas sindicales? Invertiremos, invitaremos a hacerles la competencia a los Oxxos, con unas tiendas que lleguen beneficio para los numerables, para los de abajo, para los del pueblo. No es poco el tiempo que nos dan para poder externar, pero hablar de lo añorado de lo quinista es lo que perdimos en 30 años. Son 30 años de saqueo. La defensa de los derechos sindicales debe comprender a nuestros jubilados activos transitorios por medio de la ley, mejorando las condiciones del contrato colectivo de trabajo, logrando que las prestaciones se equipen entre nuestros compañeros para obtener la justicia social y laboral que la familia petrolera nos merecemos. Participaremos activamente junto con el gobierno federal para mejorar la capacitación de nuestros compañeros, así para fomentar la ampliación de la fuerza laboral petrolera, siempre respetando nuestros estatutos y los derechos adquiridos, sin olvidar a nuestros trabajadores transitorios. Implementar en nuestros estatutos el mandato legal de la participación igualitaria de la mujer y el hombre dentro del Comité Ejecutivo Nacional y Local. El 50% de nuestros dirigentes serán mujeres y hombres. Hoy es cuando se les reconocerá su importante papel en la toma de decisiones sindicales. Asimismo, se limitará los periodos en que los dirigentes sindicales estarán en funciones, limitándoles en 2 periodos. Antes que todo, velaremos por la fuente de trabajo, que es el empleo de todo mexicano. Gracias. Agradecemos a José Luis Vázquez. Y finalmente, nuestra última participante es Baide Villaverde Acevedo. 5 minutos, adelante. Por el rescate nacional de nuestra industria petrolera, hoy hay que lograr la unidad y la justicia sindical. Hay que cambiar el rumbo y por eso hay que votar. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los compañeros del STPRM y Pueblo de México. Me da mucho gusto estar en este lugar. Es para mí un honor, ya que todos los mexicanos en este momento están viendo la mañanera, lo cual me encanta a mí en lo personal, porque me entero de cómo van los asuntos y puedo ser partícipe. Es muy importante la participación de cada uno de nosotros para que México pueda alcanzar los estándares que requiere. Es por eso que esta vez vengo como mexicana, como petrolera, y este casco, porque ahora me llaman la del casco blanco, representa a mis compañeros. Quiero decirles que trabajo en la sección 48, tengo 28 años de antigüedad, egresé de la Universidad Autónoma de Tabasco de la licenciatura de idiomas con terminal en docencia y la maestría en administración con terminal en recursos humanos. Compañeros socios del STPRM, en mi plan de trabajo tengo 36 propuestas que considero cubren nuestros problemas y expectativas, los cuales han sido logros plasmados en nuestro contrato colectivo de trabajo emanado de nuestros estatutos, actualmente emanados por una cúpula corrupta. En caso de que me favorezcan con voto masivo, cumpliré su mandato. Exigiremos de la cláusula 89 especialistas, equipos modernos y realizaremos programas educativos para la alimentación sana, porque todos vamos para allá. Una de mis preocupaciones será construir el modelo de desarrollo para el adulto mayor con lugares de esparcimiento para su cuerpo y capacidad intelectual, proveyéndole de todo lo que se requiera para que tenga una vejez digna. Recuperaremos junto con nuestro presidente a quien esperan los hijos de la quina para poner los $50,000 millones en fideicomisos que la quina dejó en los diferentes bancos de México, siendo su deseo que se utilicen en cooperativas para ayudar a los mexicanos. Propongo se utilice parte de eso para invertir en los complejos de agroindustrias, campo escuela, posescuela y apoyar a los trabajadores con viviendas cómodas, justas, dignas. Edificaremos el modelo de universidad petrolera con todas las carreras y enseñanza tecnológica y se
certificarán las categorías, se modernizarán todas las escuelas, artículo 123. Tendremos actividades recreativas que incluyen el esparcimiento, el deporte y la cultura. Restableceremos el voto al jubilado. Señor presidente, le tenemos como padre de la democracia, como candidata. Si un voto puede hacer la diferencia, ¿se imagina usted el voto de 100,000 jubilados? Es tanto o más que la cantidad de activos y ningún estatuto puede estar sobre la ley, ya que usted siempre nos habla de que el voto es sagrado, esperando que esto sea en estos días de su gobierno. Entregaremos la última plaza al jubilado con derecho, lucharemos porque se le pague lo que se le debe y homologaremos el salario de jubilado con el del activo. Pacificaremos a los transitorios. Proveeremos ante la empresa que mientras exista la materia prima, los liquidados ingresarán nuevamente de acuerdo al plan escalfonario. Estoy hablando de esos liquidados, compañeros, que fueron los primeros que sufrieron los ataques de este cambio. Desde Salinas de Gortari en 1993, cuando vinieron, se pasó rapidísimo el tiempo, pero quiero decirles, compañeros, que ya tenemos todo este trabajo hecho, ya lo tenemos realizado, ya lo hemos caminado, tenemos un año trabajando. Este tríptico ya se los he hecho llegar y por otro rapidito, le traigo esto a la licenciada Luisa María Alcalde, que desde el 24 de febrero se le hizo llegar para que no participen los espurios, los corruptos en elecciones, con todos los artículos que deben de ser, y consideramos, licenciada, que usted ha sido un estorbo para la justicia. Consideramos desde el momento en que usted no ha permitido que nos seguir lo que tenemos que hacer. ¿Sí, licenciada? Desde el momento en que usted les ha dado participación a esas personas, desde el momento que iniciaron las elecciones locales cuando debieron de haber sido las de nacional, entre muchas otras cosas que tenemos, y licenciada, yo pido que de verdad no sea usted una traidora para el 4T. Gracias a todos, buenos días. Agradecemos a Esbaide Villaverde. Le preguntamos a Nora, ¿había algún video que no se presentó? No, lo que pasa que en ese video traían lo de los fideicomisos para que aquí los compañeros y los periodistas y mis compañeros petroleros los vieran, y cuando no quieren, pues ya se habían terminado, perfecto. pero quiero hacer entrega a los periodistas que aquí están las denuncias por el Movimiento Nacional Petrolero y lo de los fideicomisos, que son millones y millones de dólares que están en las cuentas, y ahí está toda la corrupción del sindicato petrolero. Aquí los tengo, compañeros. Muchísimas gracias. Recordar varias cosas. La primera es, estamos en un proceso de cambios, hay muchas cosas nuevas que tenemos que ir pues convirtiendo en una cultura en nuestro país. Se reformó la ley en el 1 de mayo de 2019 para instaurar en nuestro país la libertad y la democracia sindical. Y en estas nuevas normas se establece claramente quiénes son las autoridades responsables de cada uno de los procesos. A veces, y yo lo entiendo, quisiéramos que la autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo, el centro laboral, dijera este no participa, este sí participa, o pudiera imponer reglas en una elección. Pero hay que recordar que estamos en el terreno de lo inédito, pero que le toca a las propias organizaciones el poder conducir sus procesos electorales. Y a la autoridad, en este caso al centro laboral, validar o no una elección conforme a las quejas que puedan irse presentando en caso de haber irregularidades. Se ha comentado a través de estos días algunas inconformidades, por ejemplo, de esta persona o esta otra no debe participar porque no cumple con las reglas. Entonces, este tipo de quejas, lo comentábamos el día de ayer, de denuncias, hay que presentarlas y hay que hacer de esto lo cotidiano, que todos defendamos los procesos electorales. Hablábamos de dónde hay que presentar denuncias y quejas. Volvemos a expresar en este espacio este correo, inconformidades.pemex@centrolaboral.gov.mx. El Centro Laboral, que es una nueva institución, una nueva autoridad autónoma, le toca recibir, analizar y en su caso determinar si hubo duda razonable de un proceso electoral. ¿Qué sucede en el caso de que determine que hay duda razonable? Puede mandatar repetir el procedimiento y, a diferencia del primero, ahora es el Centro Laboral el que conduce el proceso electoral. Al inicio es el propio sindicato, es el órgano electoral de la propia organización sindical quien conduce el proceso de elección, pero en caso de haber duda razonable, dice la ley que le toca al Centro Laboral hacer. Ese ejercicio va a suceder, como ya se había informado con anterioridad, en 4 secciones del sindicato de Pemex, donde se determinó que había duda razonable y, por tanto, en febrero tendrá que repetirse esas 4 elecciones. Estamos viviendo tiempos que marcarán la historia del sindicalismo en nuestro país. Este ejercicio de 5 días en esta tribuna, en este espacio, invitados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, da cuenta del compromiso de este gobierno con la libertad y la democracia. El que se puedan expresar aquí de manera libre, que se pueda quitar todos esos obstáculos para que los trabajadores los conozcan y que realmente con información puedan acudir el próximo lunes a votar. Recordar 2 cosas, aunque parezca repetitivo, es muy importante recordar. El día de la elección es el próximo lunes. A las 0 horas se abre el sistema. Inédito el votar a través del voto electrónico. Todas y todos los trabajadores deberán recibir, y si me ayudan nuevamente con esa imagen, deberán recibir en sus teléfonos celulares, a través de un mensaje de texto, lo siguiente: vota en Sirvolab, tu liga personal de acceso es esta, tu token es este. Deberán acceder a esta liga, adelante, y ahí
introducir el token, la contraseña. 1, 2, 3, 4, entrar y vamos a ver qué sucede cuando entramos al sistema. Adelante el video nuevamente. Se oprime entrar, entramos al sistema y vamos a ver a todas las candidatas y los candidatos, imagen y nombre. Una vez que ubiquemos el candidato de nuestra elección, se oprime, me pregunta confirmar a esta persona, pongo confirmar, enviar voto. Eso es todo. Con este mecanismo seguro vamos a permitir que no haya intimidación y que no se obligue a nadie. Vamos a proteger el derecho al voto personal, libre, directo y secreto, y me parece que este ejercicio, por primera vez, lejos de hablar de cambio de normas, ya se traduce en una realidad. Así que nos da muchísimo gusto y reconocemos la valentía de los 25 candidatos, candidatas que durante esta semana se presentaron en este espacio. Realmente consideramos que es muy enriquecedor, no solamente para el gremio petrolero, para todo el país, porque Pemex es de toda la nación. Muchísimas gracias a todas, a todos, y los invitamos a aquellos que todavía no se registran, que lo hagan. Aquí el presidente hablaba de no permitir que haya ningún obstáculo para la participación. Si aún hay algún trabajador o trabajadora que no se ha registrado para votar, lo pueden hacer por teléfono. Y hemos ya publicado en las redes sociales los teléfonos que el sindicato puso a disposición, pero de todas maneras aquí los vamos por último a publicar. Adelante. Aquí tienen hasta todo hoy, todo mañana, hasta el sábado para registrarse, todos aquellos para defender su derecho al voto. Muchísimas gracias y nos vemos ya después de la elección. Gracias.